Esto es el estudio del libro Relaciones Interpersonales y la Ética en el Ministerio. Estamos en la lección 12.1 que se titula Reconocer la Integridad. Aquí vamos a estar definiendo la integridad basándonos en ejemplos bíblicos. El primer punto de la lección se llama el sonido de la integridad y el segundo y último punto de esta lección se llama la inocencia y la integridad. Así que vamos a dar comienzo, lección 12.1, reconocer la integridad. La palabra integridad tiene raíz hebrea. Esta palabra significa entero, sano o intacto. Aparece 16 veces en la Biblia, todas la encontramos en el Antiguo Testamento y presenta ejemplos que incluyen responsabilidad financiera y la fiabilidad personal. Estos ejemplos presentan una diferencia clara de motivos y conductas puros e impuros. Max De Pree, quien es director general de Henry Miller Corporation, él define la integridad como tener un sentido fino de las obligaciones de uno. El sonido de la integridad dice el primer punto de la lección. Vamos a definir la integridad. El autor comenta aquí: yo estaba sentado en el Royal Albert Hall en Londres, escuchando al guía que describía la increíble construcción original del edificio. Fue terminada finalmente en el año 1870 y fue construido con específicas detalles que en una ronda circular la acústica estuviera bien. Había 12 ecos que tomaban 12 segundos antes de que el último sonido muriera. Los sonidos simplemente rebotaban en las paredes. Los primitivos habitantes de Londres amaban eso, pero los problemas que esto presentaba en la audiencia moderna eran muy grandes, de modo que fue necesario hacer algunos ajustes al edificio. Para corregir los ecos interminables, los ingenieros modernos han colgado más de 100 grandes discos desde la cúpula para absorber y capturar el sonido que rebota y para poder dar lo que un inglés expresaría como un equilibrio apropiado a los sonidos. Los discos están colgados estratégicamente para el mejor efecto, para producir una mejor integridad en el sonido, dijo el guía, para hacerlo verdadero. De modo que cuando las personas hablan o tocaban música o cantaban, pudieran escucharse con claridad. Cuando las personas tocan y cantan, su música se aprecia mejor debido al equilibrio apropiado. Esos grandes discos logran balancear el sonido, de modo que no hay distorsión. La función de los discos es permitir que las personas oigan sin tener ninguna distracción. Las Escrituras nos dicen que Dios ha construido un templo único en nosotros. Él pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 1 Corintios 6:19. El templo maravilloso fue construido en nuestra alma para su presencia. Sin los factores de una correcta integridad, nuestra vida no tendrá un buen equilibrio. En Romanos 3:23 se nos recuerda que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ¿cómo ponemos en su lugar una estrategia para mantener ese templo humano terrenal que ha hecho Dios? La integridad es lo que hace que la salud sea la cualidad esencial de la vida. La integridad es el fundamento de la responsabilidad moral en su vida, de manera que pueda comunicar un sonido claro e inconfundible al mundo. No hay ninguna disonancia. Sus acciones no contradicen sus palabras. La integridad le conduce a la honestidad y a la fiabilidad. Chuck Swindoll, expresidente del Dallas Theological Seminary, ha escrito ampliamente sobre el tema de la integridad. Él dijo lo siguiente: uno con integridad no manipulará a otros ni usará su posición para llenar sus propios bolsillos o para ganancias personales. Mantendrá un corazón de siervo, responderá a las preguntas difíciles que sean hechas por personas responsables. La integridad aún invita a una crítica constructiva y necesaria. Y el siguiente punto de la lección dice la inocencia y la integridad. Para muchos de nosotros la vida pareció simple cuando éramos niños. Decíamos que haríamos algo y lo hacíamos. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso en Marcos 10:15. Los niños son muy inocentes, y a continuación tenemos una de mis historias favoritas que es contada por Art Linkler, y aquí lo comenta el autor. A un estudiante de la escuela primaria le preguntaron qué hacía su papá para vivir. Él tomó el micrófono: mi papá es un policía. Él captura a los ladrones, les pone las esposas y los pone en el calabozo. Increíble, dijo la persona que le hizo la pregunta. Apuesto que tu mamá se preocupa por ese trabajo. No, dijo el muchacho. Él le trae muchos relojes, anillos y joyas. Él dijo todo eso inocentemente. Jamás se le ocurrió a este pequeño
que su padre estuviera haciendo algo malo. La integridad nos hace volver a lo que fue propio de nuestra niñez, no en cuanto a las infantilidades, sino que en cuanto a la inocencia. Algunos dentro del ministerio se han alejado de ese lugar de inocencia. En vez de ser inocentes, se han vuelto mañosos, se han vuelto manipuladores o cómplices. Y algunos, si se supiera la verdad, estarían viviendo en una mentira. Usted necesita integridad en su vida privada. Cuando nadie lo esté mirando y una influencia maligna le susurra, nadie lo sabrá, no importa. Cada día hay sonidos y escenas que bombardean nuestro espíritu interior y que ahogan la armonía y el equilibrio que hay en nuestra alma. Pero Dios nos ha dado instrucciones para mantener la salud y para mantener la integridad. Sin la integridad correcta instalada, nuestra vida se desequilibra y llegamos a ser vulnerables a numerosas influencias negativas. Dios movió a David, quien cuidaba las ovejas de su padre, y lo llevó a dirigir una nación, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de su mano, dice el Salmo 78, 72. David dirigió con integridad y habilidad, pero de alguna forma, a lo largo de la jornada, ocurrió una erosión en la vida de David. ¿Vio él lo que venía? ¿Cómo pudo haberlo evitado? Esa es la pregunta con la que nos quedamos. Esa fue la lección 12.1. Reconocer la integridad. Estuvimos hablando acerca del sonido de la integridad, donde hablamos de la definición basada en ejemplos bíblicos y también de la inocencia y la integridad. Dios les bendiga.